Bueno, hemos invitado a esta charla a Blanca Valdivia. Bon día, Blanca, que participará ya desde Barcelona. Bueno, buenos días, egunon, buen día. Bueno, eskerrik asko por invitarnos a Punsís a hablar, a hacer nuestra aportación desde el urbanismo feminista para la vida cotidiana. Nosotras hacemos nuestra intervención compartida con Coldo Tellería de Duna Caldea que anteriormente fue socio fundador de Iria Colectivo A, y comenzaré yo nuestra participación conjunta haciendo una aproximación un poco más teórica bueno, cuáles son los aportes para la vida cotidiana, para pensar las ciudades desde el urbanismo feminista. Bueno, para quienes no conozcáis, yo vengo de Colectivo Punsís, que es una cooperativa de arquitectas, sociólogas y urbanistas, que somos mujeres, como podéis ver, de diferentes orígenes, edades, trayectorias y demás, y que trabajamos desde esta perspectiva feminista interseccional, desde la participación y acción comunitaria, desde el ecofeminismo y desde la economía feminista y solidaria. También decir, bueno, eso, como aspecto novedoso, que somos un colectivo solamente de mujeres, que bueno, no es lo más usual en la hora de tomar decisiones en nuestras ciudades. Nosotras trabajamos desde una perspectiva de género interseccional, que bueno, seguro todos y todas ya sabéis o suena un poco, ¿no? Que es un concepto introducido por Kimberly Crenshaw, que es una feminista afrodescendiente y que fue utilizado por feministas pues, estructurales y postcoloniales, que lo que intenta es romper con la concepción esencialista de lo que significa ser mujer y examina cómo se interrelacionan los diferentes sistemas estructurales de género, racialización, clase social, identidad sexual, diversidad funcional, etcétera. Es decir, la perspectiva de género interseccional nos ayuda a ampliar la mirada, no hablar de las mujeres como un grupo homogéneo que comparte privilegios y opresiones, y a poner atención en otros sistemas estructurales que también generan opresiones, como por ejemplo el clasismo, el racismo, el sexismo, la transfobia, etcétera, ¿vale? Para nosotros es un concepto súper útil a la hora de pensar cómo habitan las personas en los territorios, las diferentes personas, y cómo se reproducen estos diferentes sistemas estructuradores de poder, cómo producen opresiones a la hora de vivir en las ciudades, ¿no? Bueno, así por hacer como un antecedente histórico que nos parece como súper relevante para pensar cómo se han diseñado nuestras ciudades, los espacios se han pensado tradicionalmente desde la dicotomía de lo público y lo privado. El espacio público era el espacio vinculado con los hombres, lo masculino, con lo productivo, con la esfera económica, la esfera de la política, mientras que el espacio doméstico, el espacio privado, era el espacio asignado a las mujeres, a las tareas reproductivas, a las tareas de cuidados, ¿no? Esto es algo que vemos, por ejemplo, en estas pinturas de Peter de Hoogh del siglo XVII, de la tarea maternal, pero que, sin embargo, seguimos viendo a día de hoy en diferentes productores culturales como medios de comunicación, publicidad y demás, ¿no? Esta dicotomía que nos han enseñado, ¿no? Estos pares de dualismos que nos enseñan cuál es el espacio asignado a quién y para hacer qué actividades, ha conformado la manera en que se han constituido todos los espacios, ¿no? Desde los espacios urbanos hasta los espacios residenciales. Y, sin embargo, no es una dicotomía que sea universal, ya que las geógrafas feministas en los años 70 nos explicaban que esta separación de espacios y de sexos se produce a partir de la revolución industrial, que es cuando se produce la separación entre el espacio doméstico y el espacio de trabajo, a partir de la división sexual del trabajo en contextos geográficos determinados, principalmente del norte global, de las ciudades occidentales, y en determinadas clases sociales, ya que en las clases populares o en personas que no vivían en ciudades, en urbes, esta división sexual del trabajo no se daba de una manera tan consistente, ¿no? Esa sería como la primera cosa a desmontar de este gran principio que ha contribuido a la formación de nuestras ciudades, y la segunda es la que ha vinculado el espacio doméstico como único espacio
para desarrollar los cuidados, ya que las personas desarrollamos un montón de actividades de cuidados en el ámbito urbano, ¿no? Desde buscar a los niños y a las niñas al cole, ir a hacer la compra, ir a acompañar a una persona mayor al centro de salud, etcétera, ¿no? Y el que se haya pensado el espacio doméstico como único espacio de reproducción social es lo que hace que muchas veces nuestras ciudades no estén pensadas para proporcionarnos un soporte físico para todas estas actividades de cuidados, ¿no? Esto es fundamental, esta dicotomía, estos dualismos, pensar qué es lo que va en cada lugar. Bueno, si nos replanteamos cómo son nuestras ciudades y cuáles son las necesidades que nos están que están o no satisfechas, ¿no? De hecho, esta dicotomía influye también en cuál es el modelo de ciudad que se proyecta, en cómo y dónde se desarrolla la vida cotidiana, ¿no? Ya que la ciudad no es un espacio neutro, nos asigna las mismas oportunidades a toda la población y las relaciones de poder determinan la configuración de los espacios, ¿no? Las ciudades se han planificado al final teniendo en cuenta un modelo de ciudadano estándar, ¿no? Que por supuesto es masculino, por supuesto es blanco, por supuesto no tiene diversidad funcional y por supuesto no tiene personas a su cargo, ¿no? Y el resto de experiencias y necesidades no hegemónicas han quedado al margen. Y lo peor es que siguen quedando al margen, ¿no? Se sigue haciendo alguna pequeña actuación que se supone que es para la ciudadanía, para todos, todas, tal, no sé qué, pero al final se siguen actualmente construyendo ciudades para sujetos normativos y hegemónicos. Tenemos unas ciudades que responden a los valores de una ciudad que es capitalista y que es patriarcal, donde lo que se fomenta es un crecimiento sin límites, donde nadie se plantea hasta qué punto deben o deberían crecer las ciudades en términos medioambientales, pero también en términos de desigualdad social y en términos de gobernanza urbana, que fomentan una acumulación del capital y consumismo, donde hay una ruptura total con el entorno natural, que son ciudades además que fomentan los valores coloniales y eurocentristas, donde imperan las desigualdades sociales y las inequidades territoriales, que son ciudades además que son altamente tóxicas, es decir, hay un montón de estudios que dicen cómo impactan en nuestra salud todos los contaminantes a los que nos vemos expuestos en la vida de las ciudades y donde se niega de manera sistemática la diversidad. Los diferentes paradigmas urbanísticos han dado cuenta o han ido, ¿no? O sea, han ido como modificándose de alguna u otra manera, se han ido solapando en nuestras ciudades, ¿no? Donde al final vemos que hay pues, cosas del funcionalismo, cosas del urbanismo preventivo, cosas del suburbio, cosas de la gentrificación y la turistificación, pero todos al final siguen reproduciendo los mismos valores del sistema patriarcal y del sistema capitalista, ¿no? Y uno de estos paradigmas urbanísticos que a nos parece que ha sido poco cuestionado, que sigue siendo poco cuestionado, es el de las grandes infraestructuras urbanas, ¿no? De cómo se siguen haciendo grandes infraestructuras que siguen fomentando a un tipo de ciudadano estándar y que no se mira cuáles son los impactos que tienen sobre el territorio y sobre la vida cotidiana de las personas. La planificación y el diseño androcéntricos, por lo tanto, la ciudad al final es el escenario de las desigualdades, pero a la vez la propia configuración urbana reproduce las desigualdades, ¿no? Y es a través de esta conformación de la ciudad cómo se transmiten prioridades, roles, jerarquías que existen en la sociedad, ¿no? Y estas prioridades y jerarquías las vemos, por ejemplo, cuando se decide qué equipamiento deportivo se pone en un municipio, ¿no? Donde sabemos cuáles son las prioridades que imperan, cómo se gestiona el espacio público, ¿no? Donde tenemos un montón de calles en las que no hay problemas de accesibilidad y los problemas de accesibilidad vienen por el uso y por la gestión privativa y mercantilizada que se hace de este espacio público, qué tipo de mobiliario se pone, o por ejemplo, qué tipo de movilidad, ¿no? ¿A quién está favoreciendo la movilidad, ¿no? Esto voy a ahondar un poco más al final de la presentación, pero por ejemplo, no sé cómo es en Euskal Herria, ¿no? Pero en Barcelona se está haciendo como mucha sustitución o se está intentando fomentar este tipo de cargadores para hacer carga eléctrica de coches, pero es que hay que plantear un cambio radical de la movilidad, no cambiar, sustituir una cosa para que beneficie a unos y para que beneficie otra vez a los mismos, ¿no? O sea, el problema no es cambiar un coche de carburante por un coche eléctrico. El problema es el sistema de movilidad en sí y a quién está fomentando y a quién está priorizando, ¿no? Y tenemos que caminar hacia movilidades que sean más sostenibles, que fomenten no solamente la movilidad productiva, sino también el resto de movilidades que tenemos las personas y que además sean colectivas y comunitarias, ¿no?
La crítica a la práctica urbanística, por lo tanto, sería la del urbanismo como una ciencia solamente de especialistas, donde las personas vecinas de los territorios, que somos las máximas conocedoras de cómo funcionan nuestros barrios, no podemos decidir ni podemos dar nuestra opinión. Es una ciencia, además, alejada totalmente de la realidad y de lo existente, donde se planifica en despachos y en oficinas y no se pisa nunca el territorio sobre el que se está tomando decisiones, basada en un hombre tipo universal, que se basa además en un funcionalismo y separación de usos, como si la vida cotidiana de las personas estuviera en áreas separadas, cuando sabemos que es una cosa mucho más entretejida, basada en un modelo de crecimiento urbano sin límites y que prioriza la productividad y la rentabilidad económica por encima de cualquier cosa, ¿no? Frente a esto, no me quiero detener, pero los objetivos principales del urbanismo feminista sería pues, priorizar los cuidados y poner la sostenibilidad de la vida en el centro desde el ecofeminismo y desde la corresponsabilidad, no para que las mujeres nos sigamos comiendo con patatas, el seguir siendo las únicas responsables de los cuidados, que fomenta la seguridad a la autonomía desde una perspectiva de justicia feminista y desde una perspectiva de seguridad comunitaria, y basado en la participación y la experiencia de las mujeres y de todos los sujetos que no han sido hegemónicos a lo largo de la historia. ¿Por qué hablamos, ¿no?, de todas estas cosas y lo definimos como urbanismo feminista? Bueno, me parecía importante hacer como un alegato a que hay un montón de conocimientos y saberes que las mujeres llevamos diciendo, ¿no?, o que las geógrafas, las urbanistas feministas llevan diciendo, aportando desde los años 70, que ha habido un mecanismo de apropiación por parte de la ciencia androcéntrica y donde no, se rompe totalmente con la genealogía y no se reconoce de dónde viene este conocimiento, ¿no? Por ejemplo, pues eso, ¿no? Las feministas, aquí de hecho, bueno, en Euskal Herria tenéis el ejemplo de Iría Colectivo, a que ya hace un montón de años sacó la guía sobre análisis urbano y vida cotidiana, o Inés Sánchez Madariaga, que hace años también trabajó el concepto de la movilidad de los cuidados, o nosotras que hemos trabajado también hace muchos años la red de espacios cotidianos, la red cotidiana, que parece, ¿no? Y que nosotros además bebemos de toda una genealogía de geógrafas y urbanistas feministas, pero parece que para que estas cosas peguen lo tiene que decir un señor en París, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quería hacer un alegato a esto para reconocer o para visibilizar que las cosas que se dicen ahora muchas veces ya se han dicho y que el conocimiento es acumulativo, ¿no? El urbanismo feminista, por lo tanto, intenta romper con jerarquías sociales entre disciplinas, profundizar en el análisis de la realidad, reconocer la diversidad de cuerpos y funcional y reconocer la proximidad como cualidad, ¿no?, valorando las tareas reproductivas y de cuidados de la sociedad. Por lo tanto, trabaja a partir de la vida cotidiana, que para nosotras es imprescindible, ¿no?, hablar de vida cotidiana, porque es este concepto que engloba el desarrollo de todas aquellas actividades que desarrollamos en nuestro día a día o eventualmente y que está vinculada con un espacio y un tiempo determinado. Trabajar a partir de la vida cotidiana es visibilizar todas aquellas cosas que tradicionalmente han sido invisibles, ¿no? Principalmente los cuidados, pero también todas aquellas actividades comunitarias, políticas y personales que hacemos en nuestro día a día y que parece que no necesitan un soporte físico para poder ser satisfechas, ¿no? Bueno, sin extenderme, ¿no? La vida cotidiana serían, por lo tanto, estas cuatro esferas para nosotras: la esfera productiva, reproductiva, la propia y la comunitaria, que para nosotras la comunitaria sería, pues eso, desde participar en un movimiento social, en una agrupación feminista, en una entidad vecinal, en un partido político, etcétera, y es aquella actividad, ¿no?, aquellas actividades en las que nos juntamos con otras personas por un bien común. En el marco de una sociedad que fuera equitativa y que fuera justa, deberíamos poder satisfacer estas cuatro necesidades o estas cuatro esferas de la misma manera. Sin embargo, en el marco de una sociedad y de una ciudad que es capitalista y que es patriarcal, existe un fomento de toda la actividad, de todas las actividades productivas, y el resto de actividades o de esferas quedan marginadas con horarios y con espacios bueno, que están segregados, que son monofuncionales, que no están conectados y con horarios que están adaptados para servir únicamente al sistema productivo. A partir de aquí, bueno, nosotras trabajamos este concepto de los flujos de la vida cotidiana, de las coreografías de la vida cotidiana, a partir
del concepto de la danza de las ciudades de Jane Jacobs y de la importancia de las distancias de Franziska Ullmann y visibiliza muy bien, yo creo, pues cómo la vida cotidiana de las personas es diferente dependiendo de si tú vas simplemente de tu casa al trabajo, si vas de tu casa al trabajo, pero además tienes que hacer alguna actividad propia, por ejemplo, y además vas, por ejemplo, a hacer compras, y cómo este entramado de desplazamientos cotidianos se complejiza mucho más cuando es una persona que va al trabajo, pero además tiene una persona a su cargo y tiene que llevar a la niña al cole, luego tiene que ir a buscarla, llevarla a extraescolares, ir a hacer la compra y demás, ¿no? Entonces, el tipo de ciudad que tenemos aquí detrás, la trama urbana, ¿no? De si tenemos distancias que podemos recorrer a pie, en calles que son seguras, accesibles, o si vivimos en una zona apartada, ya sea un polígono residencial o ya sea un PAO, un nuevo desarrollo urbano, o ya sea una urbanización donde tenemos que coger vehículo privado porque no tenemos todos estos servicios a nuestro alrededor, en nuestro barrio, en nuestra escala de barrio, cambia mucho nuestra vida cotidiana, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, de tener vidas cotidianas más complejas, donde tenemos todos estos itinerarios y todos estos desplazamientos, pues va a condicionar nuestro día a día, ¿no? Y también la manera en que nos podemos desplazar de unos sitios a otros lo condiciona, ¿no? Por lo tanto, para nosotras, bueno, pues la red cotidiana sería este entramado de espacios que están a distancias de 5, 10 o 20 minutos y a través de los que podemos satisfacer todas nuestras necesidades del día a día. Así como apunte teórico, quería hablar de esta aportación que hace Molinex ya en los años en 1985, María Molinex, que habla de diferenciar entre intereses estratégicos e intereses prácticos, que para mí es una aportación brutal para lo que estamos hablando hoy y en verdad para diseñar ciudades en general, que ella, hablando de necesidades de género o de intereses de género e intereses de las mujeres, habla que hay que diferenciar entre intereses de género estratégicos y prácticos, ¿no? Los intereses estratégicos son aquellos que se derivan del análisis de la subordinación de la mujer y con el objetivo de construir una alternativa más igualitaria, y los intereses prácticos, por su parte, son aquellos que responden a una necesidad inmediata que no tiene por qué estar relacionada con un objetivo estratégico para la igualdad de género, como por ejemplo aspectos de la vida cotidiana relacionados con la división sexual del trabajo. Para mí, esta división entre intereses estratégicos e intereses prácticos, pues muchas veces al final se intenta poner como una necesidad para todos o como para una necesidad práctica, juegos de suma cero, ¿no? O sea, por ejemplo, fábricas, ¿no? Puestos de trabajo que sabemos que son muy contaminantes, puestos de trabajo que sabemos que tienen un impacto sobre la vida cotidiana de las personas, medios de movilidad que sabemos que tienen un impacto sobre el territorio muy fuerte, ¿no? Entonces, en esta ecuación de los intereses prácticos tenemos que poner también o sumar la de los intereses estratégicos y ver a medio plazo y a quiénes están beneficiando las decisiones que se están tomando en nuestras ciudades, ¿no? Bueno, no me quiero extender mucho más para poder dejar espacio a que hable Koldo de las experiencias en Euskal Herria que ellos han llevado a cabo desde una aldea, pero decir que bueno, nosotros trabajamos desde una perspectiva ecofeminista que pone en relación la crisis ambiental de pico del petróleo, crisis climática y demás, con la crisis de cuidado como translimitación de tiempos humanos, muy especialmente de las mujeres, ¿no? Y que habla eso, del impacto global de las decisiones locales, de la temporalidad, del límite de los recursos, de la experiencia encarnada y de la dependencia e interdependencia, ¿no? Que para nosotras son aspectos que se deberían tener en cuenta a la hora de evaluar qué tipo de infraestructuras, qué tipo de espacios y qué tipo de acciones se meten o se hacen en nuestras ciudades, ¿no? Nosotros consideramos que los espacios deberían trabajarse desde estas 5 cualidades urbanas, que son proximidad, diversidad, autonomía, vitalidad y representatividad. Y simplemente quería, para acabar, hacer algunos apuntes sobre temas de movilidad, ¿no? Ya que bueno, se está hablando de una infraestructura de movilidad hoy, ¿no? Y explicar que desde los estudios feministas y con perspectiva de género, históricamente se cuestiona que se hable de transporte y no de movilidad, ya que el término de movilidad es mucho más amplio y va más allá de la mera idea de transporte de personas y de mercancías, ¿no? El concepto de movilidad pone a las personas en el centro y no a los sistemas de transporte, ¿no? Entendiendo además la movilidad como un complejo conjunto
de desplazamientos que hacen que las personas, entrelazando las diferentes actividades de la vida cotidiana en el territorio en un tiempo determinado, ¿no? Y este concepto de movilidad engloba desde las personas que caminan a las que utilizan diversos tipos de transporte público, ¿no? Y las que utilizan medios privados. Bueno, simplemente quería recalcar, ¿no?, la crítica a la movilidad androcéntrica e insostenible, que muchas veces también cuando se piensan las propias infraestructuras de transporte público, se piensan a partir de este esquema de la movilidad androcéntrica que es lineal y que va simplemente al trabajo, que por lo tanto lo que se busca es hacer desplazamientos más lejos de una manera más rápida, ¿no? Pero que al final es eso, es un tipo de movilidad y no es la movilidad mayoritaria de la población, ¿no? Y al final, eso, lo que se está priorizando es un modelo de movilidad de hombre blanco, adulto, de clase media, trabajo remunerado y demás, ¿no? Y para pensar las infraestructuras y para pensar el impacto que tienen sobre la población, tenemos que reconocer el tipo de otro tipo de movilidades que hacemos las personas en el día a día y cómo serían la mejor manera para poder llegar a ellas, ¿no? La crítica a la movilidad androcéntrica insostenible sería, por lo tanto, pedir un cambio de prioridades y poner la complejidad de la vida cotidiana de las personas en su conjunto y diversidad, inspirada en la movilidad sostenible, compleja y diversa de las mujeres, romper con los binarismos y responder a la diversidad de personas, abordar la violencia contra las mujeres y avanzar en la equidad de género en la planificación, gestión y operación de la movilidad, ¿no? Las desigualdades de género que se siguen transmitiendo cuando se hacen infraestructuras de transporte es que no tienen en cuenta la falta de tiempo y de corresponsabilidades de los cuidados, la movilidad de los cuidados y que todas las personas somos interdependientes y que debería ser la primera movilidad que se promueva y se favorezca, fomentar la accesibilidad física, sensorial y cognitiva, y aquí sabemos que hay transportes públicos que favorecen más la accesibilidad que otros, fomentar la accesibilidad económica, ya que sabemos que para los hogares el transporte suele suponer entre un 15 y un 30% de lo que dedican mensualmente los hogares y que esto está a su vez cruzado por la feminización de la pobreza, ¿no? Donde las mujeres tenemos muchos menos recursos económicos, mucha menos autonomía económica y por lo tanto nuestro acceso a los transportes está también sesgado por esto, ¿no? El impacto diferencial en la salud y el impacto en la contaminación, tener en cuenta cómo se reproducen las violencias machistas también en el transporte público, ¿no? Que aquí, por ejemplo, en el último informe que se ha hecho sobre violencia y sobre seguridad en Barcelona, se ha constatado que de todas las violencias que se producen en el espacio público, como aproximadamente entre el 25 y el 30% se producen, o sea, del espacio público se producen en el transporte público, ¿no? Entonces también qué tipo de transporte público hace que nos sintamos más o menos seguras, ¿no? Y por último, hablar de la falta de representación en la gestión y la operación de la movilidad. Vale, con esto ya daría paso a Koldo, perdón, porque en un momento de la presentación me he dado cuenta que parecía que estaba muy cabreada, pero es porque soy un poco así pasional y no estoy cabreada. Y bueno, para nosotras es un placer siempre compartir mesa, escenario con, con Koldo Tellería y con los compañeros de una Taldea, que anteriormente estuvieron en Iria Kolektiboak. Y nada, adelante, Koldo. Y bueno, ya me hubiese gustado hacer la presentación en euskera, pero la he tenido que hacer en castellano. Así que, bueno, qué ricasco.